De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de mi jardín en este día miércoles para recordar una conversación que tuve hace pocos días atrás con el poeta mapuche Elikura Chihuaylaf. Elikura Chihuaylaf acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura, un gesto muy importante del Estado chileno a un gran poeta, a una gran cultura, a una gran lengua, a una gran poesía y una muy potente y rica cosmovisión. Estoy muy contento de este premio. Todos los candidatos eran excelentes, todos los poetas que habían eran poetas de gran nivel, como son nuestros poetas chilenos, pero me parece que debemos celebrar esta fiesta para la lengua mapuche, para la poesía mapuche, y los invito a volver a escuchar esa conversación que tuve vía Zoom desde mi jardín con Elikura Chihuaylaf, que estaba en un pueblito en España donde está retenido por la pandemia. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me están viendo, en este día martes 18 de agosto estoy transmitiendo desde mi jardín, que está a un costado de la biblioteca, y hoy día vamos a tener una conversación que yo considero que es muy importante. Vamos a iniciar primero que nada un pequeño ciclo en que vamos a invitar a algunos poetas chilenos, poetas que están en la lista de la nominación para el Premio Nacional de Literatura, y vamos a comenzar con nuestro primer invitado, uno de los grandes poetas bilingües de Chile, poeta mapuche, poeta a quien admiro muchísimo y a quien aprecio muchísimo, que hoy día no está, podríamos pensar que está recluido en su comunidad, que está en su región, sino que está en una zona especial, en una suerte como de exilio transitorio o confinado en España, en una localidad rural de Asturias. Él es Elikura Chihuaylaf, un poeta que nació en la novela Región en el año 1952 y es autor de varios libros de poesía: El invierno y su imagen, En el país de la memoria, De sueños azules y contrasueños, y un libro que hoy día cobra una particular relevancia, Recado confidencial a los chilenos, un intento muy genuino de Elikura Chihuaylaf de abrir una conversación. En el comienzo del libro él dice: nos conocemos tan poco. La conversación con el pueblo chileno, que es una conversación claramente pendiente. Ha habido aquí un problema de escucha y de verdadera voluntad de escucha. Y nosotros sabemos que el pueblo mapuche, la nación mapuche, tienen una riquísima tradición de parlamento, de nutram, de conversación, y sobre todo tienen a los poetas, que son tal vez los puentes más importantes desde mi punto de vista con nosotros. Es decir, la poesía es la que podría abrir un camino de conversación profunda, de conversación esencial, lo que tal vez los políticos no han podido hacer. Yo pienso que los poetas sí podrían hacerlo. Por eso que es doblemente relevante este diálogo, este nutram que vamos a tener aquí desde mi jardín hacia Asturias con Elikura Chihuaylaf. Elikura, muy bienvenido a Desde el Jardín, qué gusto de tenerte acá. Tanto tiempo, amigo, te digo, Cristian.
¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy aquí en un rincón de mi biblioteca, al lado del jardín, rodeado de poetas. Tengo a Jorge Telier, mi amigo aquí cerca. Te tengo a ti, desde luego. Tengo a Gabriela Mistral. Estoy rodeado de buenos amigos en esa conversación Ya. eterna con los poetas, ¿ah? Bueno, bueno, qué bien, qué Eh, bien. eh, Sí, sí, mira, yo estoy, debido a la pandemia que me encontró en actividades acá en Europa, y mi regreso era para el 24 de, no alcancé a partir, mi vuelo no salió. Tenía también un viaje a Australia para estar presente en la Bienal de Arte de allí, donde mi obra ocupaba un espacio relevante. Pero tampoco pude llegar allí porque la pandemia llegó primero a ese lugar antes que a Europa. Así es que estoy aquí, espero pronto poder regresar a mi querida Hualmapu. Pero estoy también aquí en una zona rural de Asturias que es muy bella y es muy parecida a el sur, al sur nuestro, pero como dicen, la casa es la casa, el lugar donde uno eh, nació, creció, la visión de mundo, la manera de ser. Uno no elige todo eso, pero tiene una tarea, nos dicen, que es aprender a conocerlo. Y yo ya tengo más de 60 años, ¿no? Ya pronto entraré a los 70 y eh, he aprendido a amar profundamente mi lugar. Sería tal vez interesante, Elicura, para aquellos que nos están escuchando y que tal vez se están aproximando por primera vez y se van a aproximar a tu obra y a tu poesía, a la que vamos a hablar, tal vez contar un poco eh, cuáles son las raíces de ese apego, la experiencia que tú tienes con tu tierra, con tu territorio. Entiendo que tú tienes, te gusta trabajar la tierra, te gusta, eres huertero, como decía Gabriela Mistral, como dice Gabriela Mistral en el poema de Chile, eres huertero, tienes una relación directa con, paseas por los bosques, conversas con la naturaleza, es una conversación tuya que nace en la infancia, desde luego. Me gustaría que nos la contaras un poco, Licura. Sí, bueno, nací como mis cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanos. Nací en la comunidad de Quechurehue, ¿no? En la comuna de Cunco, muy cerca del lago Colico y también del río Ayipén. Eh, un lugar con muchos bosques, esteros, vertientes, donde mi abuelo era el lonco de nuestra comunidad, que es la más grande de esa latitud. Y, y la casa que compartía, la casa azul hoy día, que compartía con nuestra ruca tradicional, eh, fue el lugar en que pude sentir el viento, ¿no? La proximidad de todo lo que conmueve al ser humano. Allí las estrellas se ven muy cercanas y estamos a orillas de los bosques, como decía, que fue en realidad, o que fueron en realidad nuestro patio. Así es que en la ruca, a orillas del fogón, escuché los cantos, cuentos, adivinanzas, los consejos y sobre todo la conversación a la que siempre se han entregado los pueblos nativos, entre ellos el pueblo mapuche. Ahí aprendí a leer y incipientemente y, claro, queda mucho para develar profundidad en ese libro, ese gran libro que es la naturaleza. De alguna manera uno podría decir que aprendiste a ser lector de la naturaleza,
tú te defines como oralitor, pero antes incluso de la escritura está esa lectura de la naturaleza, que es una lectura o un tipo de lectura de la que nos hemos vuelto analfabetos aquellos que nos hemos desarraigado o nos hemos alejado de la tierra. ¿Y qué implica esa lectura, digamos, dentro cómo lee el pueblo mapuche la naturaleza? ¿Cómo lee los signos de la tierra? ¿Cómo lee el viento? ¿Cómo lee los árboles? ¿Cómo lee las estrellas? ¿Cómo lee las nubes? Bueno, hay un centro en esa visión de mundo, o en esa filosofía, como dicen hoy, que en Mapudungun se dice Ichofil Monien, que significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente. Entonces, que podríamos sintetizarlo en un concepto muy actual, que es biodiversidad. Entonces, la mirada es desde allí. El silencio, la contemplación, que quedaron instaladas porque, bueno, mis abuelos no hablaban castellano y mis padres lo aprendieron duramente en el exilio en la ciudad, cuando tuvieron que salir a estudiar, porque nuestra gente decía: las familias crecen, pero las tierras no estiran. Conocía ya la dura historia que nos ha tocado vivir. Entonces, la visión del mundo nos enseña permanentemente que nosotros pertenecemos a la tierra y que Mapuche, por eso, es gente de la tierra. Y que cuando decimos tierra, decimos también infinito. Y que en esa relación con la naturaleza, que nos regala todo lo que necesitamos para vivir, pero también nos toma poco a poco, no nos diezma, para transformarnos en su alimento, como las hojas, como los insectos, como las enredaderas, como los animales, como los hongos, etc. O sea, no hay diferencia, somos todos iguales y dependemos los unos de los otros. De ahí el respeto, ¿no?, a esa madre, padre que es la naturaleza. Por ahí te leí una declaración a propósito de esta pandemia, lo que estamos viviendo hoy día, que la naturaleza envía señales, tiene signos, y hay algunos que saben leerlas, otros que no saben leerlas, otros que perdieron tal vez el alfabeto básico para poder leer esos signos. Pero de alguna manera la naturaleza había hablado, había señalado algo sobre aquello que iba a venir, o sea, que iban a venir estos tiempos difíciles. ¿Es así? Claro, Cristian, lo que pasa es que cada cierto tiempo, que algunos sitúan entre 60 y 70 años, aunque eso ha ido variando también en la medida de la violencia que se ha ejercido por parte del ser humano, unos pocos, no todos, ¿no?, hacia la naturaleza. Y es el florecimiento de las quilas. Entonces, cuando eso sucede, bueno, luego se secan, dice nuestra gente que va a venir un tiempo de padecimiento, sufrimiento. Y eso sucedió, y yo no estaba ya cuando vino ese acontecimiento, pero me contaron desde la Gualmapu que eso había ocurrido. Por lo tanto, cuando me encontré en la situación de obligadamente tener que hacer este confinamiento, inmediatamente pensé que habían florecido las quilas y por lo tanto estaba ya el signo de lo que iba a suceder. Porque, Cristian, lo que pasa es que, como tú bien dijiste,
hay culturas que han ido perdiendo la memoria. Quiero recordar que todos los pueblos provienen de culturas nativas. No hay ningún ser humano sobre la tierra que no provenga de culturas nativas. Todos comenzaron en la oralidad, escuchando el sonido de la naturaleza, las denominadas onomatopeyas. Cada cual la comprendió de una manera diferente, pero el contenido de ese significado es el mismo. Entonces, solo que algunos han ido perdiendo la memoria. La memoria y también los sueños, porque lo que hemos conversado otras veces, a través de los sueños, a través de la memoria, de alguna manera tú conversas con tus antepasados y los antepasados conversan contigo, hay un flujo continuo, ¿no? No hay una separación tajante, así como no hay una separación tajante cultura-naturaleza, no hay una separación tajante vida-muerte. Tengo la impresión, en la cultura mapuche hay un flujo, hay vasos comunicantes que unen esas dimensiones. Totalmente, y es muy cotidiano, en el sentido que está la persona, el ser vivo, ¿no? Los árboles, etcétera, tienen o tenemos un espíritu, ¿no? Y diríamos, una forma de envase, ¿no? Transitorio, una casa transitoria, donde se aloja el espíritu. Para nosotros, el Calfu Epeu, que es un relato, el relato del azul, es un relato todavía bastante desconocido, ¿no? Y que muy brevemente dice que el espíritu es la energía de vida, ¿no? El pueblo, que se dice en Mapudungun. Y esa energía para el mundo mapuche viene desde el infinito, pero no desde cualquier infinito, sino que desde el oriente, ¿no? Desde donde se levantan la luna y el sol. Ahí viene la energía. Entonces, a alojarse en su casa transitoria, que es el cuerpo. Entonces, el cuerpo está representado por el corazón, y el corazón es como una piedra no pulimentada, una piedra bruta, diríamos. Entonces, el espíritu comprende el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del infinito. Entonces, es la que posee las palabras, y las palabras son como el agua. Entonces dicen, hay que hacer fluir esas palabras para que vayan pulimentando este afluente, este río, vaya pulimentando poco a poco esa dura roca que es el corazón, y ojalá la torne transparente, que es el sueño de la sabiduría. Y en ese sentido, la poesía sería la palabra que tal vez ayudaría a resplandecer, a hacer más poroso ese corazón, ¿no? Ese corazón que es tan duro, el corazón humano, que a veces se vuelve tan duro. La palabra poética es como el agua, finalmente, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es que todos los seres humanos, no hay ninguno que no tenga la palabra poética dentro de sí, que es la herramienta con la que conversa el espíritu con su corazón. Entonces, eso es el canto, ¿no? La palabra poética. Entonces, que da cuenta precisamente que hay muchas formas de comunicación con el universo, con la Tierra, por lo tanto. Y ahí está la, entre comillas, realidad, pero también están los sueños, que es un lenguaje que da cuenta que el tiempo, como la vida, es también circular, ¿no? Que el pasado y el futuro están en el denominado presente, que de pronto el pasado puede ser el futuro puede ser el pasado. Entonces, los sueños, los peumas, son develadores de esa realidad. Incluso
el día, sobre todo antaño, comenzaba con la pregunta que hacía la abuela o el abuelo, y decían, Peumaimi, Chen, Peumaimi, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Y entonces los niños y niñas aprendíamos a develar, a comprender, a interpretar el lenguaje de los sueños. Bueno, uno podría decir que en una civilización, en la civilización moderna que viene de un racionalismo, un empirismo muy fuerte, hemos dejado de soñar, ya no recordamos los sueños y hemos dejado también de recordar, hemos perdido nuestra memoria, o sea, hemos perdido la memoria y hemos perdido los sueños, es una doble pérdida muy tremenda y muy potente. De hecho, creo que lo conversamos alguna vez, pero Carl Jung, el psicoanalista suizo, que le asignaba una gran importancia a los sueños, al inconsciente colectivo, decía, esa es la verdadera patria profunda del hombre, el inconsciente colectivo, el inconsciente de una comunidad. Y él se trasladó a África, al interior, muy lejos, solo porque supo que había un pueblo que todas las mañanas se levantaban y lo primero que hacían era contarse los sueños. Y dijo Jung, ese pueblo es un pueblo muy refinado, porque se cuentan los sueños todos los días antes de empezar la jornada, se cuentan los sueños. Y de alguna manera, ¿cuál es el papel de los sueños en tu poesía o en tu creación? Sí, es fundamental y no dudo que todas las culturas, todos los pueblos hicieron uso de ese lenguaje, porque como suele decirse, todo el mundo sueña, pero no todos recuerdan sus sueños, porque han perdido ese ejercicio de preguntarse, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Entonces, creo que la diferencia entre los denominados pueblos nacionales profundos y los denominados pueblos nativos es precisamente del lenguaje de los sueños. En el azul del tiempo que nos sueña, ese es un título bien evocador, ¿es un título de tu próximo libro, parece, Licura? Sí, bueno, ya está circulando en PDF. ¿Ya? Sí. Bueno, uno siempre tiene una conversación. Yo por lo menos no tengo otra pretensión. Ya causalmente, no busqué esto, pero causalmente hace ya más de 40 años que estoy en este quehacer. Y vuelvo a indagar sobre los sueños y en este caso el tiempo. Entonces, la pregunta universal, ¿somos nosotros que soñamos esta realidad o esta realidad con su tiempo que nos sueña? Entonces, esa es la pregunta que hago, pero desde luego haciendo conversar mi visión de mundo como mapuche y mi visión de mundo también con el conocimiento de otras culturas, empezando por la chilena, que también habita en mí y dialoga con mi mapuchidad profunda. Licura, lo que tú dices me recuerda a Borges de alguna manera, de otra manera, muchas veces hizo esa pregunta, si nosotros estamos soñando o nos están soñando, o somos nosotros los soñados, y hay varios de sus cuentos donde se juega ese doble juego. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa me gustaría que pudieras leer un fragmento de un poema tuyo, no sé si de tu libro más reciente o de lo que tú quieras escoger, que nos regales con tu poesía. Quiero recordarles a los que nos están escuchando que estoy conversando con el poeta Licura Chihuailaf. Él se encuentra en este momento en España. Hay una carta que me impresionó mucho, firmada por más de 1000 académicos y artistas que se sumaron
para nominar y para apoyar la nominación de Licura al Premio Nacional de Literatura, un premio más que altamente merecido y que me parece a mí que sería, digamos, un signo, una señal de una potencia extraordinaria de poder que Licura ganara el Premio Nacional de Literatura. De hecho, se dice en esa carta que sus libros y activismo en favor de la biodiversidad abren cada día caminos y posibilidades para otras formas de imaginar nuestras vidas en épocas de crisis civilizatoria. Eso es lo que se dice en la carta de apoyo de la candidatura de Licura Echegualaf al Premio Nacional de Literatura, que luego se va a dirimir. Entonces yo voy a recordar que este programa es auspiciado por Vidacámara, compañía de seguros, colectivos de salud y vida de la Cámara de la Construcción. Digitales simples y sostenibles. Conoce los seguros disponibles en vidacámara.cl. Y te quiero pedir, Licura, a ver si nos vamos a la pausa con el sonido del chucado, porque yo tengo un chucado acá en mi jardín. Nos vamos a la pausa con una poesía tuya, Licura, para que quede vibrando esa energía en el aire. Bueno, voy a leer un poema que es en Mabungún. El título es Ichofil Monien, precisamente, y que comienza diciendo: Mai, inei feyentula yafui, pineken, tico feita monien, huelu chemcantako mulenule crur. El agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados, ríos, altos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Licura Echegualaf, leyendo un bellísimo poema, Licura Echegualaf en Desde el Jardín. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Muchas gracias, Licura, por la lectura de ese hermosísimo poema. Gracias. Porque una cirugía a tiempo puede hacer la diferencia, te presentamos Cirugía en el Día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos de vanguardia para que puedas recibir el alta el mismo día de tu operación. Con una cirugía en el día, retomas tu rutina de forma rápida, hay menor riesgo de infección, reduces el estrés de hospitalización y obtienes una completa cobertura hospitalaria al alcance de tu bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. 550. Cotiza 100% online. El seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vidacámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto es El Minuto Pauta Bloomberg, con Gabriela Villalobos. Durante agosto, Mercado Libre ha logrado ser por algunos instantes la empresa de mayor valor en bolsa de América Latina. La compañía, fundada en 1999 por Marcos Galperín, alcanzó un valor de $59.000 millones, superando así el valor de la minera brasileña Vale.
Mercado Libre obtuvo ganancias por 89 millones de dólares en el periodo abril-junio, luego de registrar una pérdida de 16,7 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. El número de productos vendidos se ha duplicado en el segundo trimestre en relación a igual periodo del año pasado, mostrando que las personas se sienten cada vez más cómodas vendiendo y comprando a través del comercio electrónico. Esta tendencia podría continuar a medida que avanza el desconfinamiento, lo cual podría seguir beneficiando las operaciones de Mercado Libre en América Latina. En Pauta Bloomberg te mantenemos al tanto de estos y otros temas del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y te invitamos a estar informado todo el día a través de pauta.cl. Eso fue el Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Helicura Chihuahilaf, con quien estoy conversando en esta tarde de martes 18 de agosto, desde mi jardín, desde mi biblioteca que está al lado del jardín. Siempre digo que esta biblioteca es un jardín. Primero porque nada, porque todos los libros están hechos de papel, de madera, y por lo tanto el bosque está vivo también en los libros. Y segundo porque este es un bosque de palabras y de conversaciones con vivos y difuntos. Quevedo decía, vivo en conversación con los difuntos, cuando describe el hecho de estar adentro de una biblioteca. En el mundo mapuche la conversación con los antepasados, con los difuntos es crucial, y en la poesía de Licura también. Y en este texto, que yo creo que es crucial y que puede constituirse en un documento poético para nutrir una buena conversación, una conversación fallida, digamos, en la historia. No ha sido fallida entre las personas, entre chilenos y mapuches que han coexistido en un mismo territorio, ni entre los poetas mapuches ni los poetas chilenos. La conversación fallida ha sido porque tal vez el Estado chileno no ha tenido la capacidad ni de conversar ni de escuchar. De escuchar de verdad, porque escuchar no es llegar y escuchar dos cosas, llegar rápido en un avión a Temuco, tener una reunión, luego tomar el avión de Temuco de vuelta y volver a tomarse el whisky en la casa en Santiago. La conversación requiere tiempo, la conversación requiere entrega, la conversación requiere apertura de verdad. Y ese tiempo el tiempo de los mapuches totalmente distinto a nuestro tiempo, un tiempo acelerado, vertiginoso, siempre buscando resultados rápidos. Yo siempre he pensado que tal vez el Licura, uno de los problemas que ha habido en estos malos entendidos, incomunicaciones, rupturas, quiebres, etcétera, de la historia que parte desde muy atrás, ha sido dos concepciones distintas de tiempo. Yo tengo la impresión de que el tiempo mapuche está más cerca del kairos griego, o sea, del verdadero tiempo, que es el tiempo mítico, y el tiempo nuestro está encadenado a Cronos, ¿no? El dios de la cronología, el dios de los relojes, el dios que es un tipo de tiempo, pero que nosotros hemos absolutizado como el verdadero tiempo. No sé qué te parece esa reflexión que acabo de hacer, si te hace eco. Sí, absolutamente, Cristian. Yo creo que aquí hay un gran problema conceptual. Me parece muy bien lo que tú has expresado recién. Para el mundo mapuche, como para el mundo nativo, indígena, aborígeno, como quieran llamarlo, en general, es fundamental. La Nuitán Can, la conversación, dice nuestra gente, que es un arte, pero ese arte no está dado principalmente por el cómo decimos, sino que el arte se alcanza cuando se aprende a escuchar. Eso es lo más difícil en una conversación, nos dicen. Y a mí me parece que aquí, frente al fallido acercamiento entre el Estado, no diría, lo dijiste muy bien también, que no es cuestión entre los pueblos, es el Estado que irrumpió violentamente en el país mapuche y
no ha querido reconocer esa realidad. En segundo término, a mí me parece que y eso es a lo largo de la historia. En segundo término, yo creo que hay un gran problema conceptual, porque cuando se habla de desarrollo, dice, vamos a crear una confluencia hacia el desarrollo, pero la pregunta es, ¿hacia qué desarrollo? Porque a la depredación hoy día se le llama desarrollo también en función de un modelo económico. Entonces, y dicen, no, si los mapuches se levantan, ¿no? Porque no quieren el desarrollo. Y nuestra gente dice, sí lo queremos, pero lo queremos con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y entonces podemos aventurarnos en esos conceptos todavía no claros, como la sostenibilidad y la sustentabilidad. O cuando Cristian, se habla de, dice, sobrepasaron, fueron más allá de lo legalmente establecido. Pero hay un olvido, que la legalidad actual se instaló sobre una legitimidad. Entonces, me parece que aquí hay que aclarar los conceptos. ¿Cuál es la definición que cuando hablamos de desarrollo, de salud, de comunicación, etcétera, vamos a utilizar? Porque si no, esto va a ser interminable, ¿no? Porque aquí hay una historia donde ha habido enfermedades traídas por invasores, luego genocidios, discriminación, etcétera. Licura, claro, Licura, a propósito de hacer un desarrollo con la naturaleza también, ahí a propósito que yo decía que hay una diferencia de concepción de la temporalidad. A ver, hay dos maneras distintas de conversar primero, dos maneras de entender la conversación. Tu manera de entender la conversación, la manera mapuche, se acerca mucho a la manera de los diálogos platónicos, ¿no es cierto?, en que Sócrates se daba tiempo para conversar con los discípulos, caminaba largamente y la verdad se construía en esa conversación, que partía por una escucha. De ahí nace la filosofía, por lo demás, en Occidente, de esos diálogos, de esa conversación verdadera. Pero también la visión de la naturaleza es distinta, y leo acá en Recado Confidencial a los Chilenos, escrito por ti, dices que el río de los días y de las noches que se revela dentro de nosotros es el corazón que nos recuerda el verdadero ritmo del tiempo. Los mapuches no hemos construido un estado ni hemos construido templos, porque la naturaleza nos entrega su forma de organización y ella es nuestro templo. Y eso me recuerda a otra cosa que tú me dijiste y que has dicho, lo hemos conversado otras veces, que el pueblo mapuche no tiene grandes monumentos como los mayas, los aztecas, pero que su gran monumento es la palabra. Entonces me gustaría hablar un poco ahí de ese templo que es la naturaleza y ese monumento que es la palabra, Licura. Sí. Bueno, como lo comentábamos hace un momento, Cristian, la palabra es precisamente el conocimiento de la naturaleza. Y para adquirir ese conocimiento y sentirse parte de ella, está la palabra, ¿no? que proviene de cada hoja, de cada insecto, de cada animalito, etcétera, del movimiento, del sonido. Entonces, sí, cuando y quiero seguir un poquito, permíteme, por favor, Cristian, porque yo llevo ya un par de décadas intentando dialogar con la chilenidad profunda. Incluso en algún momento me he aventurado fallidamente
en algunas instancias de acercamiento hacia el denominado poder. Yo lejos del poder, indudablemente, pero un acercamiento para precisamente llevar la palabra, la conversación, porque como tú dices, para conversar hay que conocer cómo piensa el otro, de dónde viene su planteamiento frente a cualquier situación o frente principalmente a la naturaleza. Eso no puede aprenderlo, no puede vislumbrarlo alguien que, como tú dices, asoma solamente, hace representaciones de conversación. Pero aquí verdaderamente no ha ocurrido una conversación profunda. Y lamentablemente parece que pasará todavía mucho tiempo, incluso para tener un acercamiento frente al concepto, otro concepto que es muy importante y que está muy en boga y en juego hoy día, que es la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia? Entonces, ¿por qué siempre hay un concepto unívoco y frente a ese concepto unívoco, la sensación para nosotros que aún utilizamos la palabra poética, como tú decías, es que la palabra democracia no ha tenido espíritu, porque no ha sido una democracia, por ejemplo, intercultural con igualdad, ¿no? Sino negando aquello. Entonces la palabra viene de la observación, observamos y sentimos la conversación propia y la conversación del universo. Bueno, de alguna manera ese es el problema cuando las palabras se convierten en palabras muertas. Hay un monje medieval, Guillermo de Ockham, que decía en latín flatum vocem, o sea, palabras vacías, y hay palabras que se vuelven vacías, palabras que fueron hermosas, que designaron algo en su democracia, libertad, conversación, y se pierde y se desnaturaliza y se convierte en una palabra ya que se usa casi como una moneda de intercambio, pero no se pierde, no se aquilata el sentido de la palabra. Y hay algo que yo admiro mucho en tu poesía, en la poesía mapuche, en la cultura mapuche, lo que he podido vislumbrar es la importancia de la palabra, de cada palabra, de la palabra y del silencio. Todo lo que hay guardado en cada palabra, ¿no? Y me gustaría profundizar un poco, porque yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de esta cultura, de esta oralidad, de esta oralitura, que es la tuya, pero que es también la de tu antepasado, porque es una conversación, como tú bien dices. El sentido de la palabra. Me parece que hay una expresión que dice, en Mapuzungún, que dice algo así: las buenas palabras son siempre bien amadas, ¿no? La importancia de la palabra recta, la palabra verdadera, la palabra buena. Hablemos un poco de eso, Licura. Bueno, el jardín del mundo, Cristian. Bueno, en ese sentido, diríamos, la palabra poética, si no sirve para encontrarnos, bueno, ¿para qué sirve? Entonces, pero está demostrado que sí, la palabra poética puede encontrarnos en la medida en que la asumimos como un acto que va contra lo que intenta imponer un sistema. En ese sentido, la palabra poética es también un acto de subversión en el mejor sentido, porque desempolva, ¿no? Sacude el polvo de las palabras que se han ido acumulando, de esas flores que de pronto a orillas del camino, si vamos por un camino rural y vemos formas, pero no vemos colores, por ejemplo. Entonces, a las palabras le pasa lo mismo. Entonces, toda persona posee indudablemente la palabra poética, solo que
hay quienes intentan olvidarla, la ponen en un rincón, y de tanto estar ahí sin movimiento se llena de polvo. Y ocurre que la palabra poética es la única que nos puede llevar al silencio, porque para sentir nuestra emoción unida con la razón, necesitamos el silencio, que también es un círculo, porque el silencio nos lleva a la contemplación y la contemplación a la creación, porque la conversación es precisamente una creación que empieza movida por la memoria de los antepasados, por nuestros alter nativos, ¿no? Aquellos que están siempre recordándonos, como en el Epeu de Tzentzen y Caicán, ¿no? La positividad y la negatividad. Y la negatividad, que es una memoria, ¿no? Es una energía que nos recuerda sobre qué tenemos que levantarnos. Elicura, en el texto que tú leíste antes de la pausa, decía, me dicen o nos dicen, y en varios de tus poemas aparece eso, que me retrotrae un poco a lo que era cuando los narradores, los bardos griegos, antes de partir el poema, decía, dime musa. Era pedirle a otra entidad que le transmitiera, que él era solo el instrumento de una palabra que venía de otra parte. Y en este caso pareciera que al escribir poesía, no eres tú el poeta individual, como es la visión del poeta occidental, sobre todo desde el romanticismo, ese yo tremendamente afirmado, yo soy, sino que aquí es un yo que es como un pararrayo, ¿no es cierto?, que va recibiendo mensajes y que va conversando con otras voces. Me gustaría que me explicaras ese flujo de voces dentro de tu propia voz, de la voz poética. Claro, Pieneu, etcétera, Pigún, ¿no? Dijo, me está diciendo, me digo, en fin. Eso está en el habla cotidiana en Mapudungun. Y yo las oí desde niño. Y más siendo mi abuelo, el onco, y mi padre un activo movilizador, digamos, de nuestra gente, desde que era estudiante, y entonces aprendí que nada comienza con nosotros. Y la palabra poética precisamente tiene, diría, esa virtud de estar recordando permanentemente que lo que estoy diciendo lo oí de alguien, y a la que yo agrego solamente un algo de mi propia experiencia. Y bueno, y ahí nuevamente el ser humano, el ser humano nativo, que de pronto aquí en Europa dice, nada nuevo hay bajo el sol, solo es nuevo lo que se ha olvidado. Y ahí eso es clave, la memoria. Elicura, tú has dicho también por ahí, nuestro pueblo siempre ha querido la paz. Y es interesante porque se ha tejido toda una mitología, bueno, el pueblo mapuche, el pueblo guerrero que resistió, bueno, con orgullo lo dicen los mapuches, fueron un pueblo resistente que resistió la invasión del español primero, etcétera. Pero esa vocación de paz del pueblo mapuche se conoce poco, pero es importante, ese anhelo de paz que está en la cultura mapuche y en el pueblo mapuche. Me gustaría que tú lo relevaras ahora, Elicura. Sí. Ahí se pegó. Claro, incluso como tú sabes, y como muchas y muchos saben, de quienes nos están escuchando, incluso Alonso del Silla, en la Araucana, dice,
que nuestro pueblo ofreció territorios para que pudieran vivir tranquilamente. Entonces, pero dice, nosotros estábamos acostumbrados a andar arrasando. Entonces, ahí da cuenta el sentido de paz que movía y que mueve a nuestro pueblo. Entonces, pero se confunde de pronto porque hay quienes quieren ver violencia donde no la hay. Porque en el recado confidencial, yo digo, a nosotros nos dicen que la tierra es nuestra madre y padre que nos regala todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hijo, qué hija, agradecido, agradecida, no se levanta cuando su madre es violentada, cuando su madre es avasallada? Y entonces concluyo, nuestra defensa, o si quieres nuestra lucha, es una lucha por ternura. Entonces, para terminar con la violencia, hay que terminar con la violencia. Y eso es un punto, yo creo que sería importante conversarlo, asumirlo. Nuestra gente, nuestro pueblo, cada uno de nosotros, yo desde lo que me ha tocado, desde la palabra poética, nos levantamos nuestra voz, no por beligerantes, sino porque también nos importa no solamente nuestra gente, nos interesa el Chile profundo, en este caso, como los pueblos nacionales de todo el mundo. Porque cuando la naturaleza es violentada, ¿no?, diezmada, cuando los bosques desaparecen, cuando las aguas se contaminan, y siendo el agua de la vida, ¿qué mayor violencia puede haber cuando se contaminan las aguas, cuando se encarcelan las aguas, cuando desaparecen los bosques? Por eso, Cristian, yo siento que cuando se borran nuestros bosques, están arrancando las páginas de los diccionarios, no solamente del mundo mapuche, sino también del Chile profundo y de toda la chilenidad, porque cuando desaparece un bosque, en su ecosistema se van también insectos, se van animalitos, enredaderas, flores, etcétera, etcétera, y que probablemente no van a volver a estar en nuestro decir, no van a estar en la memoria de las generaciones futuras. Y eso es violento, eso duele mucho. Helicura Chihuahilaf, conversando conmigo acá en el jardín, desde Asturias, desde una localidad de Asturias, una localidad rural de Asturias. Leí por ahí un poema muy hermoso tuyo, no sé si es reciente o no, sobre la felicidad, Helicura, que dice: la felicidad no es la apariencia de la luz, sino su centro circular. Y me gustó mucho ese poema. No sé si es un poema reciente ese, Helicura. Este es parte del libro El azul del tiempo que nos sueña, Cristiano. ¿Ya? Lo tengo aquí en mi celular, si quieres. Sería muy bonito leerlo, leerlo y despedirnos tal vez con ese bellísimo poema, Helicura. Bueno, primero que nada, esperar que regreses pronto. ¿Cuándo está pensado tu regreso, Helicura? ¿Es posible, es viable tu regreso luego? Mira, espero que en el transcurso de septiembre. Lo que pasa es que yo tengo un boleto que me ha sido 3 veces cancelado, anulado por parte de la empresa LATAM. Ya. Y bueno, ahora voy a ser más incisivo en las averiguaciones, porque cada vez en internet me aparece que está cancelado el pasaje, y veré qué pasa.
pienso dirigirme al consulado en Madrid y, bueno, por último, comprar un pasaje de ida y ver cómo recupero el que tenía de vuelta en Chama. ¿Y qué es lo que más, cuál es la nostalgia más grande? ¿Qué es lo que más añoras de tu comunidad y tu tierra, Licura? Bueno, mi gente, mi espacio, los bosques, las flores, el huerto que ya debe estar, debe haberse perdido en la emoción también de no sentirnos, estar ahí regándolo, cuidando sus brotes, y de la conversación de mi gente allí. Entonces, sí, a veces está la añoranza en este raro exilio. Licura Chihuailaf, conversando conmigo en Desde el Jardín. Recordar que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros, colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles, seguros disponibles en vidacámara.cl. Y nos vamos a despedir con este poema sobre la felicidad, que yo creo que dialoga tal vez también con ese poeta amigo que tú quieres mucho, que has citado, que es Jorge Tellier, a quien tuve la suerte, el privilegio de conocer, conversar tantas veces con él, donde lo mapuche también está en su poesía, de todas maneras, poeta de la frontera. Él decía, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren, y me da la impresión que tu poesía, Licura, también es un respirar en paz para que los demás respiren. Y bueno, y Licura, Jorge tenía este poema sobre la felicidad, ¿te acuerdas? ¿Qué es la felicidad en un día nacido tras la lluvia? Y aquí viene tu poema de la felicidad, que va a quedar reverberando en el aire de mi jardín y en el oído y en el alma de quienes nos escuchan. Así que te mando un abrazo inmenso y cerramos con este poema tuyo, con esta palabra tuya que es también la palabra de tu pueblo, Licura. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian. Un agrado siempre conversar contigo. Y quiero recordarte también que yo me inicié, o sea, me hice visible, diría de alguna manera, también a través de tu tío Enrique Lin. Sí, claro que sí. Que fue quien, en un encuentro que creo que fue el año 82 en Temuco, si no me equivoco, yo asomé, cosa que nunca iba a lectura, siempre andaba por el borde de la ciudad, y fui a escuchar una lectura a sugerencia de mi querido amigo Esteban Navarro y Guillermo Riedemann, y él había publicado una hojita que se llamaba Latrodectus, y publicó algunos poemas míos bajo el título de Poemas de la Tierra. Y él, yo estaba entre el público y dijo, no acostumbro a hacer esto, pero creo que merece la pena que comience mi lectura leyendo un poema de un poeta de aquí. Y mi gran sorpresa fue que era uno de mis poemas publicado en esa hoja. Qué lindo, qué hermoso recuerdo. Así es que siempre, bueno, está en la memoria de los cantos de mi gente, pero también está la memoria donde aparece Enrique Lin, Jorge Tellier y tantos otros, ¿no? Gonzalo Millán, todos queridos amigos. Sí, claro. La felicidad no es la apariencia. La felicidad no es la apariencia de la luz, sino su centro circular, que es el arco iris latiendo en la hondura de la tierra, me dijeron. Es el gesto apacible de todos los planetas en el universo maravilloso de tu espíritu. La felicidad hay que buscarla entre las raíces del agua, entre los cristales retorcidos de las rocas, en el fondo de los hormigueros, en la lengua del fuego, olvidando sus cenizas. Hay que buscarla en el vacío, en el que resuella la fugacidad de todos tus deseos,
me están diciendo. Un abrazo grande, querido Helicura, un abrazo muy grande, esperamos tenerte muy pronto aquí en tu tierra. Y saludo también a todos los radiovidentes que nos escucharon, pueden enviar sus opiniones, sus reacciones. Sigan leyendo la poesía de Helicura Chihuahilaf, búsquenla, escúchenla, hagan la suya. Es una poesía para de verdad respirar en paz en un mundo que necesita tanto eso. Y escríbanos a nuestro buzón de voz desde el jardín @pauta.cl. Mañana vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín para que todos ustedes puedan entrar aquí y sigamos conversando. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. En nuestra serie